1. Ya hemos explicado que el futuro del modelo de desarrollo europeo no va a estar determinado por las ideas sino, fundamentalmente, por la influencia que los distintos grupos de interés tengan en la definición de dicho modelo. 2. La élite corporativo-financiera ha venido controlando Europa y Estados Unidos de forma cada vez más estricta durante las últimas décadas. Es la que impuso el modelo neoliberal y, lógicamente, es también la fuerza social que, en principio, va a resultar determinante para definir el futuro del modelo de desarrollo europeo. 3. Durante 2020, las estrategias de la élite corporativa con respecto al futuro del modelo de desarrollo europeo se han venido plasmando de forma expresa alrededor del concepto del gran reinicio impulsado por el Foro Económico Mundial. 4. 2020 ha sido el año en el que la oligarquía financiero-corporativa ha reconocido con claridad la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual, y la necesidad de apostar por un nuevo modelo. Hay dos razones básicas detrás de ello. Por un lado, la cada vez más clara inviabilidad del modelo neoliberal, sostenido durante décadas a costa de un creciente sobreendeudamiento y de una constante expansión monetaria. B. La creciente amenaza política que para la élite corporativa suponen los dos modelos alternativos emergentes, el modelo desarrollista de los países emergentes, y el modelo desarrollista conservador impulsado por el populismo emergente en Occidente. 5. Aunque la élite corporativa se mantiene fuertemente asentada en Occidente, no es una élite que defiende a Europa o a Estados Unidos ni a sus ciudadanos. Al contrario, el modelo neoliberal impulsado por estas élites ha supuesto una decadencia económica, social y demográfica acelerada de estos países. No hay que esperar que el nuevo modelo propuesto, el gran reinicio, vaya a ser positivo para nuestros ciudadanos. Al contrario, hay que esperar que lo sea exclusivamente en la medida en que no contradiga los intereses estratégicos de esta élite corporativa. 6. La élite corporativa influirá decisivamente sobre el nuevo modelo porque controla las empresas multinacionales occidentales, las grandes entidades financieras, los medios de comunicación y la práctica totalidad de las corrientes políticas occidentales autodenominadas como derecha, izquierda o centro. Con algunas excepciones socialdemócratas como el laborismo de Corbyn o populistas de izquierda y derecha como el trumpismo. 7. De forma progresiva durante las últimas décadas, el poder económico de esta élite corporativa se ha aglutinado alrededor de los bancos centrales occidentales. Algunos de ellos, como la Reserva Federal, a través de la representación directa en los órganos de los mismos. En los restantes, a través del compromiso de las élites políticas de respetar la influencia directa de las grandes corporaciones sobre el respectivo banco central. 8. Quizás por esta razón, todo parece indicar que los bancos centrales van a constituirse en un eslabón fundamental del nuevo modelo propuesto por las élites financieras. Ya veremos que, desde una perspectiva técnica, este planteamiento coincide con algunos elementos de las propuestas de reforma del sector financiero realizadas por ECA y Center. Pero no nos engañemos. Cuando la élite corporativa pretende dar mayor poder y recursos a los bancos centrales lo hace exclusivamente en la medida en que da por supuesto que estas instituciones van a seguir controladas por ellos. Y esto convierte a esta estrategia en una grave amenaza, tanto económica como política, para el futuro de Europa. 9. Junto a la reforma estructural del sistema financiero y monetario, la élite corporativa va a impulsar la concentración de recursos públicos hacia los sectores corporativos relacionados con las energías renovables y la economía verde. Y también va a impulsar la obsesión por un concepto de sostenibilidad incompatible con el desarrollo social y económico pero de claro interés estratégico para las grandes corporaciones. Todo ello nos revela hasta qué punto estas estrategias de distorsión de las políticas medioambientales o de la sostenibilidad no tienen nada que ver con los intereses generales de los europeos y, al contrario, están claramente instrumentalizadas por la élite corporativa.